Empecemos nuestro curso de Circuitos Eléctricos 2 con la unidad 1 en la que vamos a analizar cómo es que se genera la corriente alterna. La generación de corriente alterna pues es materia de análisis más adelante en máquinas eléctricas, pero acá les daré una pequeña introducción para que tengan una idea básica de cómo se genera la corriente alterna, que es la que vamos a emplear durante todo el curso. Empecemos con el comportamiento de la corriente eléctrica y el campo magnético. Si tenemos un conductor y por este conductor hacemos circular una corriente que va a estar circulando un tiempo determinado, va a ser en función del tiempo, esta corriente va a generar unas líneas de fuerza. Estas líneas de fuerza se denominan flujo magnético, phi de t, y se orientan de acuerdo a la regla de la mano derecha. De esta forma, rodean al conductor. Para entender cómo se produce este campo, entonces con el dedo pulgar apuntas en la dirección de la corriente y con los demás dedos envuelves al conductor. Y esos dedos es lo que te va a dar la dirección del campo magnético. En esta figura te ayuda a comprender mejor. Entonces con este dedo, que es el pulgar, apuntamos la dirección de la corriente. Y con los otros dedos me va a indicar, rodeando el conductor, la dirección del flujo magnético. Podemos representar esta corriente y este flujo en el tiempo, cómo varían en el tiempo. Para ello entonces utilizamos un sistema de ejes. Aquí tenemos el eje de magnitudes y aquí tenemos el eje del tiempo. Aquí estaría la magnitud de corriente y la magnitud del flujo magnético. Si la corriente es una corriente senoidal, como esta, varía en el tiempo. Recuerden que aquí estamos en el eje del tiempo. Si suponemos que este es 0, tiempo t igual 0, aquí empieza una escala de tiempo que puede ser en milisegundos, de tal manera que la corriente a medida que pasa el tiempo va a aumentar, va a llegar a un máximo, va a disminuir, luego va a invertir su dirección y va a completar su ciclo. Ahora, esta corriente senoidal va a producir un campo magnético también que tiene la forma senoidal de esta. Entonces, si esta corriente acá es senoidal, este flujo es senoidal. Entonces, esta corriente va a estar aumentando, luego disminuye, llega a 0, invierte su dirección ¿sí? de circulación, luego también aumenta, y luego disminuye y llega a 0. Eso mismo hace este campo magnético. Empieza cuando la corriente aumenta, él va aumentando en esta dirección, luego la corriente disminuye, él va disminuyendo en esta dirección. La corriente invierte su sentido de circulación y el campo magnético va a invertir también su dirección. Es decir, esta flecha ya no va a estar apuntando acá, sino hacia acá, cuando la corriente está en este semiciclo. Ese es el caso para la corriente senoidal. Ahora, ¿pero qué pasa cuando tenemos corriente directa? O sea, si es una corriente constante, así como está representada de esta forma, es decir, la corriente no va a variar en el tiempo, su magnitud va a permanecer, la magnitud es esta distancia, es la magnitud de la corriente y siempre va a permanecer constante. Entonces, si la corriente es constante, el campo magnético también será constante. Bien, ahora entonces, ¿cuáles son los componentes de un generador? Un generador en donde se produce el voltaje es en las bobinas. Entonces vamos a hacer una bobina que no es más que varias espiras de un conductor. ¿Sí? Aquí tendríamos esta bobina con una espira, dos espiras y la tercera espira sería esta. Entonces tendríamos una, dos y tres espiras en este caso. Vamos a cambiar de posición esta bobina y la vamos a tener una vista de frente. ¿Sí? Entonces, en un generador, lo clásico en sistemas de potencia son generadores trifásicos. O sea que vamos a tener tres bobinas para producir voltaje. Entonces vamos a necesitar tres bobinas iguales a esto. Entonces acá tendríamos la segunda bobina y aquí tendríamos la tercera bobina. Ahora miremos los componentes de un generador. Las bobinas, que ya las vimos, teníamos una turbina con unos álabes, que son los que la mueven cuando se le inyecta agua.
esta turbina está acoplada al generador como tal, que es este, que tiene un estator, que es la parte fija y donde se van a instalar las tres bobinas que ya vimos, A, B y C. También tiene un rotor, el rotor del generador es este, que está acoplado al eje de la turbina. En este rotor se va a producir un campo magnético. Este campo magnético es producido por una bobina que está aquí, enrollada aquí en este rotor. Y ese campo magnético va a ser constante. ¿Cómo va a circular? Él sale del rotor, una parte circula por el estator en esta dirección, la otra circula en esta otra dirección. Cierran el circuito y vuelven a entrar por acá. Ahora bien, entonces, vamos a ubicar las tres bobinas en el estator. A' queda colocada de esta forma, B' la desplazamos 120 grados con respecto a A y la bobina C la desplazamos 120 grados con respecto a B. Entonces tendríamos tres bobinas, A', B' desplazadas 120 grados y C' desplazada 120 grados. Lo que le inyectamos a esta turbina para que gire es agua, entonces a través de este flujo caudal de agua, esta turbina va a empezar a girar. Y ese giro va a hacer que el rotor también gire. Y si gira este rotor, gira también el campo magnético. Entonces, este campo magnético, aunque es constante, porque es producido por una corriente constante, va a estar variando con respecto a las bobinas por su giro, por el giro que él hace, porque no siempre el campo magnético en una bobina va a estar con la misma magnitud por el giro de este rotor. Acá presentamos, por ejemplo, aquí ya el campo magnético cambió de esta posición, él estaría girando en esta dirección, es un giro continuo, acá giramos cada 90 grados, pero realmente es un giro continuo en este generador que tenemos y él completaría el ciclo. Estos son los tres voltajes inducidos. Entonces, en la bobina A' vamos a tener este voltaje. En la bobina BB' tendríamos este otro. Y en la bobina CC' tendríamos este. Observen que estos tres voltajes van a estar desfasados entre ellos. Aquí tendremos un desfase de 120 grados y un desfase de 120 grados entre el B y el C y uno de 120 entre A y B. ¿Por qué es ese desfase? Porque estas bobinas están desfasadas 120 grados. Los voltajes inducidos en las bobinas responden a la ley de Faraday. ¿Sí? Esta es una ecuación que me dice que en un conductor sometido a un campo magnético, es decir, en este conductor, en estos conductores sometidos a un campo magnético variable en el tiempo, este campo magnético, aunque es constante, está variando porque la espira o el conductor ven una magnitud diferente de acuerdo a la posición que él tenga. Entonces varía, pero debido a la posición, no debido a la variación en el campo magnético como tal, sino debido al giro, que es una variación relativa al giro o a la posición. Entonces, en un conductor sometido a un campo magnético variable en el tiempo, se induce un voltaje que es directamente proporcional al número de espiras, aquí tenemos 3 espiras, y a la velocidad del campo magnético, la velocidad angular. Estas son las referencias donde pueden consultar más a profundidad este tema.
La corriente constante es la que alimenta al rotor o a la bobina del rotor.